Que el Señor me los bendiga grandemente en esta hermosa tarde. Vamos a ir al Señor en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos. Bendícenos de una manera especial y que podamos llevar a cabo esta clase y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bendecimos a cada uno de los presentes que están viendo esta clase, ya la clase número 43. Y vamos a leer en Génesis 18 del 11 al 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que le daré a luz siendo ya vieja? ¿Hay que Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El 15. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Gracias te damos por tu palabra. Amén. Estamos en la lección número 43 y vimos en la lección número 44 cómo Abraham invita a Jehová a dos personas más para estar con él. Pero también Sara y Abraham habían preparado una comida para estos visitantes. Entonces eso fue lo que vimos la semana anterior. Pero en esta semana, la número 43, da una reseña, hay una reseña extraña en este texto bíblico, de que hay veces cuando confiamos en las promesas de Dios, nosotros confiamos en las promesas de Dios, entonces cuando esa confianza de la promesa de Dios dura mucho tiempo, esta promesa dentro de nosotros esperando que se realice, experimentamos algo diferente. Hay veces experimentamos un desánimo porque por el tiempo de la promesa de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros estamos acostumbrados, el ser humano, de que hay veces las cosas las hacemos inmediatamente, pero cuando hablamos de una manera espiritual y más en las promesas de Dios, y aquí en el ejemplo que nos está dando Sara, ella tiene esa experiencia de que, acuérdese, desde muy temprano le están diciendo, ya ella tiene una edad avanzada, ya ella tiene ya 90 años y ya Abraham tiene 100. Entonces, ellos están avanzados de edad, ella ya no tiene el flujo de sangre. Entonces, ella no cree que va a poder tener hijos, pero la promesa está ahí. Entonces, a medida que ha avanzado tanto la promesa, el tiempo, hay veces experimentamos un desánimo, una desconfianza. No desconfianza en Dios, confiamos en Dios, pero no nos desanimamos. O en un momento dado que dudamos de que si la promesa realmente la merecemos o no la merecemos. Entonces, si se puede dar esa promesa a nosotros o no, entonces los pensamientos comienzan a tener un cambio de actitud a raíz del tiempo prolongado de la promesa. Entonces experimentamos ese desánimo, experimentamos en nuestros pensamientos de una comodidad, de bueno, no nos tocó esa promesa, pero la promesa está allí para realizarse. Y a Sara, la forma de reír es clara. Hay muchas formas de que por qué se produjo la risa, pero ahí el texto lo está diciendo, de que ella no creía. Hay unos que lo toman de una manera, otros toman de otra manera, que ella se ríe, porque cómo es posible que los visitantes están viendo que Dios le está diciendo de que ella va a tener un hijo, y cómo tan vieja va a tener sus relaciones íntimas, que cómo se va a portar el Señor con ella. Y acuérdese que el hombre es el que comienza
el galanteo, y Dios le está diciendo que a ella es que le va a dar. Entonces, ¿quién en ese momento, de una forma cultural, quién es el que va a dar la premisa? Es decir, bueno, vamos a tener las relaciones sexuales para que venga el hijo. Entonces hay muchas cosas que viene a nuestra mente en nuestro tiempo, pero en ese tiempo lo que podemos aprender de Sara, de esa risa, es que la prolongación de la promesa puede traer a nuestras vidas duda, puede traer a nuestra vida desánimo, porque la duda, hasta que Dios toca nuestro ser, se va la duda. Entonces, solamente el poder de Dios, por eso Él dice que para Él no es nada imposible, porque la duda se quita es cuando, ¿qué? Cuando las cosas se realizan, cuando vemos una realidad del hecho de lo que está pasando. Entonces, a Dios le toca, entonces, de poder motivar y poderle dar a Sara, en medio de esa situación madura que está, esa forma física que ella está cesando su costumbre como mujer, y ella ya tiene 90 años y él tiene 100, entonces en medio de tanto espera, podemos decir de que en medio de nosotros, como en este tiempo, siglo XXI, hay veces las promesas de Dios que está plasmada en la Biblia y nosotros las leemos, y hay veces acogemos una promesa de Dios, y hay veces porque no se realiza por el tiempo determinado, por la capacidad de tiempo que se demora para que sea realizable esa promesa a nuestra vida. Entonces puede llegar ese tiempo de lapso, puede traer a nosotros un desánimo, puede traer duda, no en Dios, sino en que se realice esa promesa en nosotros. Entonces de eso podemos sacar de ayuda a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de fe, puede traer esta enseñanza de parte de por qué se rió Sara. Entonces, lo trascendental que veo en el tener el hijo y en la capacidad que va a tener el hijo, ella tiene 90 y él tiene 100. Entonces, no solamente era, y caigo yo en la cuenta, en medio de la meditación del texto, de que solamente no es el tener el hijo, el tener las relaciones, sino que el Señor le da la promesa que van a tener un hijo, pero tener el hijo no es solamente parirlo, no, hay que mantenerlo, hay que darle pecho, hay que educarlo, hay que enseñarle lo que Dios le ha dado la promesa a Abraham. Entonces, si él es el hijo de la promesa, entonces Abraham como Sara tiene la responsabilidad de enseñarle a este hijo toda la herencia espiritual a este hijo. Entonces allí es donde cabemos la forma de Sara y Abraham, de tener la capacidad de tener fe, de que puedan criar el hijo. No solamente de tenerlo sí, al otro año va a tener el hijo, 9 meses, pero después tenía que criarlo, tenía que darle la alimentación, tenía que educarlo espiritualmente, para que Isaac fuera un hombre de Dios igual a Abraham, padre de la fe, que hubiera podido darle a Isaac esa herencia de fe. Entonces es una responsabilidad que Dios le está diciendo, no solamente tener el hijo, sino de poder llegar a criarlo y mantenerlo en la fe en el Dios Padre, en tenerlo en la fe en la vida santa. Y vemos después, a medida del tiempo, vemos cómo la capacidad de Dios se realiza esta promesa, dándole a que Sara pueda cumplir 127 años, o sea, 27 años más, y Abraham morir de 175. Entonces, Sara muere de 127 años y Abraham muere de 175. Entonces, si nos venimos a hacer un cálculo, realmente Isaac crece, se vuelve un hombre, lo cría a sus padres, lo mantiene, le enseñan, y él tiene ya 37 años cuando Abraham y Sara mueren. Entonces vemos la capacidad, lo maravilloso,
lo asombroso que hace Dios cuando nos da una promesa, porque es una promesa duradera, una promesa de no dudar. Por eso ellos dudan, por eso se ríe Sara, porque solamente no era tener hijos, sino cómo lo iban a criar. Porque si a mí me dicen, bueno, tú vas a ser el padre de las naciones, sí, voy a ser el padre, pero yo tenía que criarlo. Él tenía que criar a Isaac, ¿para qué? Para que esas promesas fueran dadas para él, para Isaac. Entonces, vemos cómo se cumple, que ya Isaac de 37 años, los padres mueren, ya él tiene una edad avanzada. Entonces, esa es la promesa, estaría a Isaac con ellos por mucho tiempo, por casi 37 años, compartiendo con Sara y con Abraham su educación y lo que estipulaba Dios que se le enseñara, con un hombre maduro y una armadura espiritual segura de quién era su Dios, a quién es que había que servirle. Acuerde, él viene de la Ur de los Caldeos, él sale, pero esta promesa viene desde ese tiempo y ya ellos tienen la edad avanzada. Pero vemos cómo el ser humano hay veces no vemos de una manera futura de cómo va a ser realizada la promesa de Dios. Entonces por eso hay veces nosotros dudamos. El Señor nos tiene en su palabra y habla en sus palabras las promesas de la fe. Pero entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo voy a llegar yo con esa fe? Por eso es de tiempo en tiempo que vamos aprendiendo. Y aquí nos enseña Sara y Abraham algo importante, que las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios son fieles. En medio de nuestras dudas y en medio de nuestros pensamientos, en medio del desánimo, Dios siempre va a cumplir las promesas en nuestra vida. Amén. Estamos en la lección 43, Génesis 18, del 11 al 15. Dice, la reacción de Sara a la promesa de Dios. ¿Cómo que es lo que hace? Ella se ríe. Dios contesta la risa de Sara. ¿Cómo la contesta? De que va a tener un hijo. Pronto va a tener el hijo. ¿Por qué se ha reído Sara? Pues explicamos. ¿Por qué se rió? Ella decía que era por miedo. Lo dice el texto. Entonces, los comentaristas refutan muchas cosas, pero vamos al texto, Pero Dios nos da esa revelación de que la promesa de Dios se cumplió. Y eso es lo importante. ¿Por qué se ríe? Por el miedo, por la duda, por el lapso de tiempo que ella estaba esperando, lo mismo Abraham. Nosotros nos pasa igualmente lo mismo. Hay veces dudamos, hay veces experimentamos ese desánimo, experimentamos esas dudas, porque creemos que la promesa de Dios no es para nosotros. Es maravilloso, es grandioso que las promesas del Señor son para el pueblo que le sirve en espíritu y en verdad. Las promesas de Dios es para cada persona, para cada hermano y cada hermana que sigue los mandatos de Dios y cumple con todos los preceptos que Dios tiene. Primero, sabemos que tenemos que arrepentirnos de todos los pecados y así irnos enseñando y educando en las palabras de Dios, cumpliendo los preceptos que Él nos ha mandado a nosotros, para ser hombres fieles y hombres y mujeres que le sirvamos en espíritu y en verdad al Señor. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente. Gracias te damos, Padre, en esta hermosa tarde. Bendice a cada uno por nombre y que podamos disfrutar cada uno de estas promesas tan lindas de no dudar y no poder en un momento dado llegar a que venga el desánimo en nosotros. Que Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos ayude a confiar en las promesas de Dios. Las promesas del Señor, mías y tuyas son. Que el Señor los bendiga.